el propio Dios, la persona del Hijo, pasa por situaciones que uno de repente no entiende. Ahí en Mateo capítulo 2, como ese Dios desde que nace hasta la muerte, nace en la persona del Hijo. No es que Dios nazca, es una teología bastante difícil de comprender, incluso para los teólogos, a no ser por medio de la fe que Dios nos da, ¿no? En sí Dios no nace ni Dios no muere, porque Dios es espíritu, ¿no? Y el que se hizo hombre, que nació, es el Hijo, Cristo, que no deja de ser Dios, también es un misterio. Y el que va a la cruz, el que muere, que pasa por el sufrimiento y el dolor, eh, es Jesucristo, el Hijo, siendo Dios. Es un misterio de la obra que Dios realiza a través de esa promesa del Mesías, de ese Salvador. Y ahí en Mateo, como les mencionaba, el versículo 13 de Mateo 2 dice: después de haberse marchado ellos, está hablando de esos papás terrenales, Señor Jesús. Luego de haberse marchado, un ángel del Señor se les apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Acuérdense que ese niño había sido profetizado, la profecía decía que tenía que nacer en Belén de Judea y estaba dominada, ¿no?, por el imperio romano. Y se acuerdan que tenían que ser, eh, María tenía que ir a censarse con José, con el pueblo, y no encontraron lugar para que ese niño naciera. Ya desde el comienzo, a través de la falta, de la necesidad de un lugar para nacer, a través de la confusión, porque era todo un misterio, cómo ese Dios de los cielos iba a ser puesto en María por obra del Espíritu Santo de Dios. Toda la Trinidad ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando, pero caminando, transitando a través del dolor, a través de la falta, de la necesidad, del sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, dice allí el ángel que se fueran y llegaran a Egipto. Y les pidió que se quedaran allí hasta que se le diera la orden, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Como si era el Salvador, le iban a matar apenas nacía. Esas cosas que uno no entiende y uno ve cómo Dios tiene su plan, su propósito. Ahora, en esto que estamos viendo de Israel, de Palestina, ese conflicto que tiene tantos años y cómo puede darse algo de esta magnitud, ¿no? Y uno sabe que por el amor de Dios que ha tenido con las personas, ese Mesías, ese Salvador, ha sido enviado a la tierra para salvar a la humanidad. Pero el hombre le ha rechazado, el hombre ha querido vivir a su manera, ¿no? Pero Dios sigue ideando el propósito, el plan de salvación. Y, y allí ellos se enteran, estos padres terrenales, que el niño eh, iba a ser muerto si ellos se quedaban allí. Tenían que trasladarse. Y ellos se quedaron allí en Egipto, obedecieron a Dios, la voz del ángel de parte de Dios, y se quedaron allí hasta que murió Herodes. Dice, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo.
Entonces, qué importante es que Dios cumple promesas, Dios cumple la profecía. También Dios habla, ¿no? Y tiene un cuidado especial con el ser humano, partiendo en esto que vemos acá a través de la vida de su Hijo, Cristo. Cuida Dios de su pueblo, envía a sus ángeles. La Biblia habla en muchas partes de los ángeles de Dios que están al servicio de los hombres. Y lo importante es conocer la palabra de Dios, conocer qué es lo que nos promete Dios, conocer qué es lo que no promete, ¿no? Porque muchas veces el hombre sobre la tierra tenemos expectativas de Dios que no están escritas en su palabra. Bien, Dios premia la obediencia, Dios cumple sus propósitos, sus planes. Ya estaba escrito que tenía que salir José y María de ese lugar donde había nacido el Señor. Tenían que trasladarse a Egipto, ya la profecía se estaba cumpliendo en la persona del Hijo. Eh, pero muchas veces vemos que Dios trabaja a través de situaciones difíciles, de persecución, como pasaba acá. Acá había persecución. Ustedes escucharon ese dicho cuando uno le hace una broma 28 de diciembre a otra persona, que no es verdad y la persona queda muy asombrada e impactada y le dice que la inocencia te valga. Eso parte ese día donde arrasaron con la mayoría de los niños en esa época. Y bueno, algunos usan para el chiste, pero parte de esa matanza de los inocentes surgió a través de Herodes en la época de Jesús. Y por eso está la Navidad y después el 28 eh, se realiza este recordatorio, ¿no? Y, y allí seguramente José y María pensaron que podían estar solos después de tanta promesa, de tanto cumplimiento, podían estar solos, ¿no? Pero Dios los guía en ese camino a Egipto. Y tenemos que conocer la palabra, la profecía, tenemos que conocer qué es lo que promete Dios para en los momentos difíciles estar confiado, seguro y caminar en fe. Porque muchas veces en la vida cristiana se ven situaciones en los creyentes, dificultades, de problemas, de pecado también, porque a veces desobedecemos, tenemos las consecuencias de pecado y se deja la comunión con los hermanos, primero se deja de seguir a Cristo, se deja de vivir la vida que Dios nos pide, de obedecer y tienen todas las consecuencias de no hacer cosas como Dios manda. Entonces, si el Dios de los cielos en la persona del Hijo pasó por esta situación de soledad, de necesidad de no tener un lugar para nacer, de temor tal vez de esos padres, qué iba a pasar hacia adelante, eh, de miedo, podía ir una situación de miedo también, porque ellos estarían al tanto de la orden de terminar a todos los hijos varones. Ellos tendrían ahí eh, la información bien fresca de lo que estaba pasando, ¿no? Y tal vez verían a su alrededor, pero como Dios menciona que Él va a cuidar, Él va a acompañar
ese proceso, ¿no? Y es interesante que nosotros en la vida cristiana pasamos por situaciones difíciles y que no entendemos muchas veces dónde está Dios o cómo obra Dios. Ahí en Hebreos 11:7, yo te los leo, dice, pensando en ese tiempo, ¿no? Em, de lo que era el pueblo judío, de lo que eran los patriarcas, de lo que era Abraham, por ejemplo, eh, tenía que salir para experimentar esa promesa de Dios. Y dice, por la fe salió de Egipto, en Hebreos 11:27, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Y interesante es que estos héroes de la fe que están ahí en Hebreos pasaron por situaciones muy difíciles, ¿no? Em, por la fe, dice el 17, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Tipo de lo que Dios hace con nosotros. Dios, antes de enseñarnos algo, de permitirnos que vivamos algo, Él ya lo ha pasado, ¿no? Ese sufrimiento de Abraham, ya Dios lo tenía pensado para su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Y es importante que nosotros entendamos que la necesidad, la soledad, la prueba, el dolor, la tristeza, la falta, ¿ah?, de determinadas cosas, eh, no es desaprobado por Dios, ¿no?, sino que Dios las permite. Y en este mundo que estamos hay un concepto de que si no tenemos todo lo que queremos, no tenemos las bendiciones de Dios, estamos espiritualmente mal y no anda la cosa, y estamos de repente pecando, desobedeciendo, y tenemos que entender que Dios fue cumpliendo su plan, su propósito, a través, muchas veces, de las dificultades. Ahí en Isaías 7:14 es bueno entender esas profecías que Dios fue hablando a través de la historia. Y dice así Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Esa es la realidad. Acá lo que el profeta dice, nosotros ya lo estamos viendo de este lado. José y María tenían esa promesa. Ya María conocería, ¿no?, que era esa virgen escogida por Dios para tener al Salvador, para ponerle Manuel, Dios con nosotros. Entonces, no hay dificultad que pasemos, necesidad que podamos padecer, que no esté Dios con nosotros. ¿Tá? Dios está con nosotros, no dependiendo de la situación en que estemos pasando. Él siempre va a estar, a no ser que nosotros nos alejemos, nosotros estamos en pecado, nosotros damos la vida fuera del plan de Dios. Pero cualquier dificultad que pasemos, cualquier necesidad, ¿tá?, cualquier falta, cualquier dolor, tristeza, entendamos que Dios ha pasado, a través de Jesús, ha mostrado que ha transitado el camino que nosotros
hemos transitado. Desde niño hasta muerte y muerte de cruz. El tercer día resucitó, Dios completó la obra que tenía acá en la tierra con. Hay muchas profecías. Por ejemplo, yendo a los evangelios, ahí en Mateo 1:23, dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. O sea, ese es el cumplimiento de la profecía. Las profecías del Antiguo Testamento, muchas se han cumplido. Algunas falta por cumplir. ¿Ah? Pero Dios no va a dejar una promesa. Eso es lo que nos tiene que dar que Dios, la palabra de Dios, lo ha dicho y se ha cumplido. Ahí en Mateo 28, un pasaje muy conocido, el Señor a sus discípulos, del 18 al 20, dice, acercándose Jesús, habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad del Señor Padre le ha dado toda autoridad. Y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos los que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces el Señor le decía ayer a los discípulos, estaba con ellos hasta el fin del mundo, pero los discípulos, ¿iban a estar hasta el fin del mundo? ¿Qué te parece, Fernando? ¿Iban a vivir sobre la tierra hasta el fin del mundo, los discípulos? No, murieron. La Biblia nos cuenta que ellos murieron de una forma u otra, perseguidos, torturados, honrados, decapitados. Ellos, siendo los discípulos de Jesús, seguro que murieron así. Murieron. Sí murieron. El cuerpo. Y como ese Dios dice que va a estar con ellos hasta el fin del mundo. ¿Ustedes lo entienden? No lo entendemos, pero sí lo creemos. Y la palabra de Dios sabemos que el Señor estuvo con ellos hasta el último momento de sus vidas. Y esta promesa es para nosotros, que hoy estamos con vida. Hasta el fin del mundo va a seguir esta promesa hasta que Cristo venga y ponga las cosas en su lugar. Entonces, tenemos que confiar en la palabra de Dios y en los momentos más difíciles, entender que Dios es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y esto no es masoquismo, esto es entender cómo Dios obra, que Dios trabaja a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la falta, la necesidad, a través de pérdidas, a través de situaciones que nos descolocan muchas veces. Pero bueno, nosotros tenemos que estar apoyados en la roca, en Jesucristo, en ese que nació y aún los padres podían haberse descolocado. Después de toda la promesa, toda la profecía, después de todo lo que vieron, ahora tenían que andar disparando, tenían que andar yendo, tenían que andar escondiendo ese niño. Y Dios no lo podía hacer de otra forma si era el Mesías. Estaba cumpliendo la promesa. ¿Por qué Dios no obraba diferente? ¿No se hacen preguntas en la vida con situaciones que pasamos? ¿Qué piensan que José y María eran diferentes a nosotros? ¿No se preguntó José si no había sido engañado por su mujer, por su prometida, ¿no? Porque aún no habían vivido juntos, no se habían casado, estaban desposados, como dice. ¿Cómo quedó embarazada? Eran personas igual que nosotros. Entonces, tenemos que tener bien claro que Dios está con nosotros en cualquiera sea la situación que nos toque. Vemos ahí en, en el Antiguo Testamento que hay unas 300 profecías
que nos hablan de eso que Dios estaba planeando, ¿no? Para salvar al mundo, sobre Mesías, cómo iba a ser, dónde iba a venir, de dónde iba a salir, en qué momento, qué iba a realizar sobre, sobre la tierra, cómo iba a ser esa salvación de Dios a través. Esas profecías son palabra de Dios que se ha cumplido, muchas de ellas. Hay otras, como ya les dije, que han de cumplirse. Pero ese es nuestro Dios que en cada tiempo lo prometido se va cumpliendo. Nosotros estamos en medio de ese plan. Qué bueno es que nosotros por gracia, por misericordia, somos esos escogidos, elegidos de Dios para disfrutar este proyecto de salvación. Qué bueno es que ya desde el principio ese pueblo que Dios eligió ya tenía enemigos, pero Dios ama a todas las personas por igual, no hace diferencia. Dios eligió un pueblo para darse a conocer de Dios que fue enviado a la tierra como el Mesías. Lo rechazaron. Ese pueblo judío lo rechazó, como dice el apóstol Pablo. Vino a ese pueblo que Dios eligió para predicar el Evangelio, para mostrar el amor de Dios y mostrarnos que nosotros estamos en falta, en enemistad con Dios por nuestras acciones. Pero ese pueblo judío le ha rechazado y ha caminado en la antigüedad, muchas veces en desobediencia, y ha sufrido guerras, destrucciones, pérdidas. Pero Dios a través de eso sigue trabajando, sigue dándose. Qué interesante es que el apóstol dijo que ese cumplimiento de la profecía, ese Mesías que venía, eh, llegaba hasta nosotros el mensaje de salvación a través del comienzo de la iglesia de Cristo. Y allí Juan, aquel apóstol, les decía, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, Dios les da el poder, la potestad de ser hechos de Dios. Nosotros le hemos recibido y que hay mucha gente aún que va a recibirle, a reconocer de cualquier religión, cualquier raza, cualquier nación. Todos, dice la palabra, que se van a arrodillar, van a tener que dar cuenta ante el Dios altísimo, el Dios verdadero. Pero nosotros vamos a estar en pie frente a Dios porque Jesucristo va a ser quien intercede por nosotros. Ese que fue desde niño perseguido, a ese que le quisieron matar para que nosotros podamos vivir listos por la fe en Jesús. No es una religión, es una relación con el Dios verdadero a través de Jesucristo, como él dijo cuando comenzó su ministerio. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie llega al Padre, no es por mí. Entonces, qué importante es que en esos momentos difíciles también entendamos que Dios tiene sus ángeles para servirnos, para cuidarnos, para protegernos. Qué importante es entender que Dios es soberano y va a cumplir sus promesas, sus profecías al pie de la letra. Ahí en Hebreos 1, los versículos 13 y 14, miren lo que dice. Todos estos murieron fe. Que de pasaje acá. Acá es. Acá. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel. Al Señor se le promete que todo va a ser dado, se va a postrar a los pies del Señor.
Dice el 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Ministradores, están al servicio para quienes heredarán la salvación. Estuvo allí a María y José, José y María. Estuvo ese ángel que anunciaba que tenían que irse porque el plan de Dios era salvar a la humanidad. El plan de Dios era que Jesucristo sufriera en la cruz por nuestro pecado, por nuestra maldad. El plan de Dios no era que muriera siendo bebé, sino que muriera a los 33 años, después que cumpliera su ministerio en la tierra. Que pasara cada situación de vida como nosotros tenemos que pasar, pero sin pecado, sin pecado. Pero limitado a la condición humana como nosotros, con dolor, con necesidad, con sufrimiento, con tristeza, con rechazo, con desprecio, con engaño, con mentira. Todo eso recibía, con persecución, hasta querer quitarle la vida. Pero nosotros, ¿qué hemos sufrido por Cristo? ¿Qué hemos sufrido por Cristo? Ahora están ahí en este momento en guerra y debe haber personas fieles a Jesús. Dice que sacaron de las iglesias para ir al frente de batalla, ahí en Israel. Que han matado misioneros, aquellos que llevan la palabra. ¿Qué hemos sufrido nosotros? Le pregunto, por Jesucristo. ¿Hemos sufrido por el pecado? Vaya sufrimiento, qué triste sufrimiento. Porque deberíamos honrar a Dios con nuestra vida, estar lejos del pecado, pero caemos. Como decía el apóstol, el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará, no, de este cuerpo de muerte? Solo Jesucristo. Pero hermanos, vamos a pasar por sufrimiento. No sabemos, este mundo está muy convulsionado, como dice una canción que conozco de cuando era joven. El mundo está convulsionado. Y es porque la salvación de Cristo no está en las personas, en los gobernantes. Entonces es importante que entendamos que en esos momentos difíciles Dios tiene a sus ángeles para cuidarnos, para protegernos, para servirnos, para que nosotros que vamos a heredar la salvación caminemos en compañía, que no quiere decir que a veces, como al niño Jesús, seamos cuidados de la muerte, porque vamos a morir como toda persona. Si no viene Cristo a buscarnos, que a veces comento que bueno sería que nosotros seamos la generación del arrebatamiento. El Señor lleve a su presencia en las nubes y no tengamos que pasar por la muerte física, sino esa transformación inmediata. Pasemos a la presencia de Dios. Algunos andan, digo, como las nubes, la luna y todo demás. Pero qué importante, en astronomía, qué importante es que entendamos, estamos en el plan de Dios, en el propósito que tiene salvación para nosotros, que vamos a heredar las promesas de Dios. Después, otro pasaje que nos muestra también el cuidado de Dios a través de los ángeles. Ahí en Salmo 24:7, no les voy a leer porque si no, va la hora. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor. Qué tremendo es que Dios tenga esa protección para cada hijo suyo. Vive, mora, porque acampar los scouts, por ejemplo, acá estoy mirando un jefe scout, un señor jefe scout, conoce de campamento y acampa. Y los gurises a veces es difícil de controlarlos y difícil de
estar en una carpita con aquellos olores de días tal vez sin bañarse. Y acá tenemos el jefe que se mete en la carpa adentro sin problema. ¿Y cuántos hedor tenemos nosotros, espiritualmente hablando, con nuestro pecado, con nuestra maldad? Y el Señor viene. El Espíritu de Dios ya vive con nosotros, ¿no? Pero sus ángeles acampan. Y a veces damos trabajo. Y es feo a veces que el Señor Dios se nos acerque solo por Jesucristo. Solo por ese que ha hecho que heredemos la salvación de Dios. Donde nadie nos aguanta. Solo el Señor. Y ese Dios, a través de sus ángeles, nos defiende. En las luchas, en las guerras que tenemos, nos defiende. Qué tremendo el Dios que tenemos. El Salmo 91 también. Allí en el versículo 11, hablando de, de los ángeles, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hay promesas que uno ve hacia los profetas de Dios, hacia el Señor mismo, pero que también uno puede entenderlas, apropiarse de esas promesas para nosotros. Ese Dios, como dice, ha puesto los ángeles que son nuestros servidores, ¿no? En Apocalipsis, incluso, en el último libro de la Biblia, ahí en el capítulo 22, los versículos 8 y 9, mire lo que dice allí. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Interesante es que Juan, en esas visiones que vio, todo eso que Dios le habló, todo eso que Dios le reveló como un privilegio, ¿no? Nosotros somos privilegiados porque la luz de Dios, el Espíritu de Dios entró a vivir en nosotros y tenemos el entendimiento de parte de Dios. Y allí, en esa situación en que se encontraba Juan, hizo adorar, arrodillarse. Y el ángel le dice, ¿no? No lo hagas, no te inclines, no te arrodilles. Somos consiervos, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Esos ángeles, ese ángel que apareció allí, en esa visión, eso que Dios le iba hablando sobre la venida de Cristo, era un siervo como Juan. Y qué bueno es que servimos a Dios como los ángeles sirven a Dios y nos sirven a nosotros. Somos hermanos uno de los otros, ninguno es más que otro por el servicio. Dios nos usa en diferentes tareas, en diferentes ministerios. Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros, por gracia, por misericordia. No es uno en la iglesia más importante que otro. Ni el que predica es más que el que barre, ni el que barre es más que el que predica. Está bueno agarrar un micrófono acá adelante, pero agarrar una escoba también. Son, dice el ángel, consiervos que obedecen, que guardan las palabras de este libro. Por eso en los momentos difíciles de
de confusión, de dolor, guardar, obedecer las palabras de este libro. Adorar al Dios Señor, al Eterno. Para concluir, es bueno pensar que como José y María tenían que huir, ¿no? Con el propio Hijo de Dios, no escapamos nosotros de situaciones difíciles, como ya dije. Pero sí debemos descansar y confiar en el Señor en cada una de ellas. Él nos cuidará, nos va a proteger. eh, Siempre vamos a tener que agarrarnos de sus promesas y sabiendo que sus ángeles están a nuestro alrededor para ayudarnos en la difícil, incluso en la muerte de un familiar, como hemos visto en el pueblo de Dios últimamente, que ha pasado, y también dolor de repente por enfermedades, dolor por falta de tantas cosas, pero que bueno, en esas situaciones aprendamos a confiar en el Señor, en sus promesas, las profecías que han cumplido, las que han de cumplirse. Debo conocerlas y obedecer. Aquí la palabra, que el Señor diga la palabra, y le voy a pedir a Leo si puede para terminar con un... Señor, te agradecemos por tu palabra, oído y oído de ti hoy. Realmente te pedimos que nos ayudes a oír tu palabra, a ponerla en práctica, que realmente no quede como un conocimiento nada más. Vamos a llevar las palabras sea una realidad en nuestras vidas, que podamos escuchar tu palabra. Dame las gracias, Padre, por este tiempo y realmente cuídanos en el resto de la semana y qué bendición. Dame las gracias, Padre, y lo hacemos en nombre de Jesús.